Bueno, pues entonces esta es la unidad 1, ¿no? Que es Introducción a la Biogeografía Integrativa. Si tienen dudas, si me quieren interrumpir en cualquier momento, lo pueden hacer. Nada más no me escriban al chat porque no lo voy a poder ver, ¿no? Porque necesito tener esto en la pantalla para que se pueda grabar. Entonces, ahí me echan un grito si necesitan algo, si quieren preguntar, etcétera, ¿no? Ok. Bueno, entonces, pues lo primero que sería bueno indagar es qué es la biogeografía, ¿no? Entonces, bueno, la mayoría de ustedes seguramente ya tomaron a lo mejor algún curso de biogeografía, o los que son del menos del plan de estudio de la Facultad de Ciencias, pues sí, seguramente tomaron más de un curso de biogeografía, pero habría que preguntarse entonces, de nuevo, ¿a qué le llamamos biogeografía, no? ¿Cuál sería la concepción más actual del concepto de la biogeografía? Y otras preguntas adicionales pudieran ser si realmente es una disciplina científica, si forma parte de la ecología o no, ¿no? Es una ciencia independiente, y qué es y qué no es la biogeografía. Entonces, bueno, vamos a empezar, ¿no? Poniendo en contexto dónde se encuentra la biogeografía dentro de la biología, ¿no? Entonces, algunos autores, por ejemplo, como Nedson y Plotnik, han dividido a la biología, ¿no? En términos más amplios, como en biología general y en biología comparada, ¿no? Siendo la biología general aquella que se dedica a estudiar la uniformidad de la vida, ¿no? Entonces, cuando estamos en la biología general, tenemos disciplinas donde generalmente se trabaja con una especie en particular, y a partir de esa especie en particular, bueno, se hacen generalizaciones hacia las otras especies, ¿no? Entonces, algunas disciplinas dentro de la biología general son la genética, la citología, la ecología de poblaciones, la fisiología, etcétera, ¿no? Por otro lado, la biología comparada sería aquella parte de la biología donde más bien se estudian la comparación de las diferentes especies, ¿no? Entonces, justo por eso se llama biología comparada, porque se relaciona con la diversidad de la vida, y entonces los datos acumulados de la biología general pues tratan de usarlos para identificar patrones, ¿no? Entonces, se trata de identificar diferentes grupos taxonómicos y compararlos entre ellos. Y dentro de estas disciplinas de la biología general pues están la sistemática, la embriología comparada, ¿no? La paleontología, y en particular también la biogeografía, ¿no? Entonces, cuando estamos estudiando desde la biogeografía, pues hacemos biología comparada. Tradicionalmente, seguro ustedes conocen este concepto de biogeografía, que esa es la ciencia que estudia las distribuciones de los organismos en el tiempo y en el espacio, ¿no? En particular, pues, los patrones espaciales, ¿no? De la biodiversidad. Pero entonces, cuando hablamos de las distribuciones, ¿no? En el tiempo y en el espacio, pues podríamos hablar de diferentes cosas, ¿no? Tan así que, por ejemplo, André-Ward y Birch, ¿no? definen a la ecología como la ciencia que se dedica justo al estudio de la distribución, ¿no? Entonces, podríamos tener como sinónimos una definición de biogeografía como de ecología. Pero hay una diferencia que va un poco más allá, ¿no? Entonces, la ecología, a pesar de que también estudia la distribución, ¿no? La estudia desde otro punto de vista. Y algunos distinguen a la ecología como el estudio de la distribución en general en el tiempo ecológico, y a la biogeografía como en el tiempo evolutivo, ¿no? Si nosotros pusiéramos las tres dimensiones de la biodiversidad, como decía Croizat, que son el espacio, el tiempo y la forma, pues tendríamos a la biogeografía dedicada con más énfasis
al estudio de los fenómenos espaciotemporales, mientras que la ecología estudiaría los fenómenos de la forma en el espacio y la sistemática de la forma en el tiempo, ¿no? Entonces aquí podríamos ya empezar a distinguir que la biogeografía es ligeramente o muy diferente de la ecología. Pero ¿hasta dónde? Si nosotros pensamos en las escalas espaciotemporales, ¿no?, donde se distribuye la biodiversidad, podremos tener una escala geográfica, una escala espacial, donde pueden estar desde los individuos, las poblaciones, las comunidades, los ensambles y las faunas en diferentes espacios geográficos, como pueden ser localidades, regiones, continentes. Y pues tendríamos diferentes ciencias que estudiarían cada uno de estos, niveles de la biodiversidad, ¿no?, en el espacio. Y en el tiempo también podríamos tener diferentes disciplinas que estudiaran esos fenómenos en escalas temporales pequeñas, como podrían ser horas, días, meses, hasta escalas temporales amplias que podrían ser miles o millones de años, ¿no? Entonces, la ecología, más cercana al estudio de las poblaciones o de las comunidades, estaría en unas escalas intermedias. Una ecología más fisiológica estaría en unas escalas breves, tanto en el espacio como en el tiempo, y la biogeografía entonces estaría en esas escalas espaciotemporales más amplias, ¿no? Entonces, vean que hay una gradación o intergradación entre las diferentes disciplinas ecológicas, pero llega un momento en el que ya la ecología deja de ser ecología y se empieza como a convertir en biogeografía, ¿no?, en ese espacio y en el tiempo. Las cosas tampoco son tan sencillas, ¿no?, porque habíamos dicho que tanto la ecología como la biogeografía estudian la distribución, ¿no?, espacio-temporal. ¿Pero qué tipo de distribución? Entonces aquí podemos tener una diferencia un poco más importante entre estas dos disciplinas científicas, ¿no? Entonces habría que distinguir entre lo que sería la distribución en ecología y la distribución en el espacio geográfico. Entonces la distribución en ecología no es otra cosa más que el comportamiento de algún parámetro de las poblaciones respecto a un gradiente ambiental, ¿no? Entonces, por ejemplo, podríamos nosotros tener la abundancia de las poblaciones de cierta especie y tener algunas zonas óptimas donde son más abundantes, ¿no?, de acuerdo con cierto parámetro ambiental, por ejemplo, la temperatura, ¿no? Entonces podremos tener una distribución ecológica que pudiera ser estenoeca o eurieca, dependiendo de cuál es el comportamiento de los individuos de las especies respecto a cierta constreñimiento o cierta limitante ambiental. En el caso de la biogeografía, la distribución que se estudia es la distribución espacial, es la disposición de las entidades de la biodiversidad en el espacio geográfico, ¿no? Entonces, partiendo directamente de la colección de localidades, o de los sitios donde los taxones se han identificado, se han descubierto, se han recolectado, se han registrado con algún sistema, ¿no?, ya sea directo o indirecto. Entonces, la distribución estudiada por la geografía en realidad es la distribución geográfica, ¿no? Entonces tiene un apellido particular este tipo de distribución, que es la distribución geográfica. Y esta es la unidad de estudio de la biogeografía, diferente a lo que habíamos visto que podrían ser la distribución en ecología. Entonces, ahora tenemos una diferencia un poco más clara acerca de hasta dónde la ecología es ecología y dónde se empieza a convertirse en esto que llamamos biogeografía, ¿no? También podemos verlo a través de las jerarquías naturales, ¿no? Entonces, estas organizaciones de escalas que nosotros podemos distinguir dentro de la naturaleza, que se llaman jerarquías, ¿no?, pueden ser
de diferentes tipos dentro de la naturaleza, ¿no? Entonces, incluso cada elemento de la biodiversidad podría estar incluido en diferentes escalas o diferentes jerarquías. En términos generales podríamos distinguir al menos 3 jerarquías: la jerarquía ecológica, la jerarquía genética y la jerarquía organísmica. Y dentro de cada una de estas jerarquías entonces hay niveles, y donde cada nivel tiene propiedades emergentes y son autónomos unos de otros. Es decir, que cada uno de estos niveles no solamente son el conjunto de los niveles anteriores, sino que además, conforme se van generando estos niveles, van teniendo cada uno sus propias propiedades, ¿no? Valga la redundancia. Así entonces, por ejemplo, dentro de la diversidad ecológica o de la jerarquía ecológica podríamos tener poblaciones, nichos, hábitats, ecosistemas, paisajes, bioregiones, biomas, etcétera, ¿no? Dentro de la diversidad genética tendríamos poblaciones que están compuestas por individuos, compuestos por cromosomas, compuestos por genes y por nucleótidos. Y dentro de la diversidad organísmica, el nivel más bajo quizás serían los individuos, que integran poblaciones, que integran subespecies, especies, géneros, familias, filums, reinos, etc. Cada una de estas jerarquías, aunque nosotros de forma pragmática las veamos como unidades o jerarquías independientes, en realidad están íntimamente ligadas, ¿no? Tanto así que hay niveles en común de las diferentes jerarquías, por ejemplo el nivel poblacional, ¿no? Que se encuentra tanto dentro de la jerarquía ecológica, la genética y la organísmica. En el espacio geográfico, todos estos niveles jerárquicos pueden estudiarse, independientemente de qué jerarquía corresponda, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos estudiando en el espacio geográfico los niveles jerárquicos desde especie hasta las categorías superiores, dentro de la jerarquía filogenética podríamos estar dentro de una parte de la biogeografía que se le conoce como biogeografía evolutiva. Cuando estamos en la jerarquía ecológica a niveles de nichos o poblaciones, podríamos estar estudiando biogeografía funcional. Si estamos en escalas más grandes, quizá ya estaríamos haciendo macroecología, o en las escalas más pequeñas también de esta jerarquía organísmica podríamos estar estudiando filogeografía. Y todas ellas corresponderían también a una biogeografía. Este es otro ejemplo, ¿no? Podríamos tener en este caso dos jerarquías. Está la jerarquía genealógica y la jerarquía ecológica, donde la principal diferencia es que la jerarquía ecológica está constituida por unidades que se llaman interactores, ¿no? Que entre ellos transfieren materia y energía. Y por otro lado, la jerarquía genealógica está constituida por replicadores, donde existe la evolución y descendencia de de entidades similares que también pueden ir evolucionando, ¿no? Entonces, otra vez tenemos este fenómeno, ¿no? De que hay unidades dentro de las jerarquías que se comparten, ¿no? Que en este caso es otra vez el nivel poblacional. ¿Dónde está la biogeografía dentro de estas jerarquías, o dónde se estudiaría la biogeografía? Pues la biogeografía podría estar también en cualquiera de los niveles, ¿no? Aquí podríamos estar en la biogeografía evolutiva si estamos en los niveles altos de la jerarquía genealógica, desde especies hasta clados superiores, o podríamos estar dentro de la jerarquía ecológica en unas disciplinas mucho más cercanas a la macroecología, cuando estamos estudiando biotas o poblaciones dentro de la jerarquía ecológica, ¿no? Entonces la biogeografía en realidad podría estar en cualquiera de las jerarquías y además tener esta integración entre diferentes jerarquías, ¿no? Por lo tanto, algunos autores consideran que la biogeografía es una ciencia compleja, ¿no? Incluso algunos otros la consideran una transdisciplina o una interdisciplina, porque
tiene esa peculiaridad de poder estar integrada o dentro de diferentes jerarquías con estas relaciones múltiples entre los niveles de las jerarquías. Para otros autores, la distinción más importante entre la ecología, lo que sería meramente ecología, y lo que sería biogeografía, tiene que ver con el tipo de procesos o los niveles de organización que estudian ambas disciplinas. De tal forma que seguramente ustedes han leído y han escuchado que la parte más ecológica de la biogeografía pues se le llama justamente biogeografía ecológica, ¿no? Y la parte más histórica de la biogeografía pues tiene el nombre de biogeografía evolutiva. Y es una distinción que no solamente tiene que ver con las escalas espaciotemporales de las que hablábamos hace un rato o con las jerarquías de la biodiversidad de las que también estábamos hablando, ¿no? Sino que es una distinción mucho más profunda que está relacionada con cuáles son los factores que generan a las disposiciones espaciales de la biodiversidad, ¿no? O sea, es decir, los procesos. Entonces, cuando estamos estudiando procesos que tienen que ver más con la ecología, entonces estaremos dentro de la ecología o de la biogeografía ecológica, y cuando estudiamos otro tipo de procesos que son más del tipo evolutivo, estaremos dentro de la biogeografía histórica, o mejor llamada biogeografía evolutiva. Entonces, por ejemplo, algunos de los procesos que se estudiarían desde el punto de vista ecológico serían aquellos que están relacionados con los constreñimientos ambientales, ¿no? Con las interacciones taxones-ambiente, ¿no? Que restringen o limitan a las distribuciones geográficas de los taxones. Pero además, no solamente se estudiarían en ese tipo de procesos, ¿no? Sino que además estudiarían a un nivel de organización de grupos funcionales, no tanto de grupos taxonómicos. Y este tipo de procesos también se asumiría que están ocurriendo en esas escalas espaciotemporales pequeñas, ¿no? En esas que veíamos en una de las primeras gráficas. Por otro lado, cuando estamos estudiando una biogeografía más evolutiva, más histórica, estarían involucrados otro tipo de procesos que tienen que ver más bien con aquellos procesos que pueden estar relacionados con la historia de la Tierra, que ocurren en miles o millones de años, ¿no? En esas escalas espaciales amplias, y pueden ser algunos procesos directamente evolutivos o procesos que pueden tener que ver también con algunos tipos de cambios ambientales, pero que están ocurriendo en escalas grandes. Y generalmente se estudiarían a un nivel de organización de grupos taxonómicos. Por lo tanto, hoy en día ya podríamos tener un concepto mucho más moderno de biogeografía, como el primero que habíamos visto, que pudiera integrar todo este conocimiento de una mejor manera, aunque pues no es sencillo, ¿no? Porque como estamos viendo, la biogeografía pues no es una ciencia simple, no es una ciencia muy compleja que además integra otras disciplinas, ¿no? Los conocimientos de otras disciplinas como la biología molecular, la misma ecología, la geografía, la sistemática, la paleontología, etcétera. Así entonces, podríamos pensar más bien a la biogeografía ya como una ciencia que estudia la distribución geográfica de los seres vivos, ¿no? La distribución espacial, y que esta es la unidad básica de estudio de la biogeografía. Así entonces, no solamente se estudia la distribución espacial, sino como estamos dentro de la biología comparada, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a comparar diferentes distribuciones geográficas, ¿no? De diferentes taxones. Y esa comparación entonces nos va a llevar a la identificación de patrones. No solamente la identificación de patrones, sino que también vamos ahora a hipotetizar cuáles son los procesos que generaron esas distribuciones, y vamos también a poderlos clasificar, ¿no? De tal forma que una de las tareas principales de la biogeografía es construir
regionalizaciones biogeográficas, que son también sistemas jerárquicos espaciales donde se representan los patrones de la biodiversidad. La biogeografía es tan amplia que todos estos patrones de la biodiversidad pues pueden ser usados para la identificación de sitios prioritarios de conservación, ¿no? Entonces también la biogeografía es una de las ciencias más importantes desde el punto de vista de la conservación en el espacio geográfico, dentro de la conservación in situ, ¿no? Entonces, pues, ¿quién más que la biogeografía para dar los fundamentos teóricos y prácticos para la selección justamente de los sitios de conservación? Entonces, pues es una ciencia pues de síntesis, es una ciencia integrativa, es una ciencia compleja y que incluye otras disciplinas. Y aunque muchas veces quisiéramos hacer esa distinción, poner esta línea fija entre lo que debería ser ecología y lo que debería ser biogeografía, o lo que debería ser biogeografía ecológica y biogeografía histórica, pues en realidad no hay tal línea, ¿no? Sino existe una gradación entre los patrones y procesos que se estudian, así como entre las escalas espaciotemporales en las que están ocurriendo, ¿no? Entonces, lo que hacemos nosotros como científicos de la biogeografía, pues es elegir una parte de las escalas espaciotemporales y una parte de los procesos, y eso es lo que estudiamos, ¿no? Entonces, por eso parecería que la biogeografía no es una ciencia integral, ¿no? Sin embargo, a este curso justamente le hemos puesto ese título de biogeografía integrativa porque realmente pensamos que todas las aproximaciones de la biogeografía en realidad son una sola, ¿no? Que es a la que se le podría llamar biogeografía integrativa, y que la biogeografía pues se puede ver tal como esta ciencia interdisciplinaria y plural, aunque pragmáticamente nosotros la dividamos para estudiarla, ¿no? Sin embargo, tanto los procesos evolutivos como los procesos ecológicos están actuando todo el tiempo de manera simultánea ante las diferentes jerarquías de la biodiversidad, ¿no? Y en estos diferentes niveles de la biodiversidad. Así entonces, para este curso en particular, pensamos que no es necesaria esta división ecología e historia, y que al contrario podríamos nosotros integrar de una mejor manera tanto los patrones como los procesos histórico-evolutivos, de tal manera que los podamos sintetizar y que puedan tener al final, ¿no?, una mejor utilización como la herramienta básica para la conservación en el espacio geográfico. Pues bueno, todo sería felicidad, ¿no?, si pudiéramos nosotros ya tener las unidades espaciales de la biodiversidad y simplemente tuviéramos que analizarlas. Sin embargo, esto no es así, ¿no? Entonces, la tarea de la biogeografía incluso empieza desde la compilación de los datos, el análisis de los datos y la identificación entonces de los patrones de distribución, ¿no? Como saben, pues entonces los datos de la biogeografía, los datos de la biodiversidad en el espacio geográfico, pues vienen de diferentes fuentes, ampliamente conocidas por todos los biólogos, ¿no?, que son desde el trabajo de campo, las colecciones, ¿no?, los datos que están en los ejemplares de los museos y de los herbarios, y también de lo que se encuentra en la literatura, ¿no? Ahora, estos datos, pues la mayoría, ya casi todos están sintetizados y sistematizados más bien dentro de sistemas de información y bases de datos que también retroalimentan a los mismos datos de la biodiversidad originales y viceversa, ¿no? Entonces, la principal fuente de información hoy en día para los análisis biogeográficos, ¿no?, son principalmente las bases de datos de la biodiversidad en cualquiera de los niveles que se haya decidido trabajar, ¿no?
Eh, los datos básicos entonces requeridos para cualquier análisis biogeográfico tendrían que ser como mínimo la localización espacial de cada uno de estos datos, ¿no? Y por localización espacial me refiero como dato básico quizá a la georreferencia mínima que de un registro, de una localidad, de la presencia de un taxón, que pudiera ser no solamente una especie, sino pudiera ser cualquiera de la jerarquía taxonómica o de alguna de las otras jerarquías, como ya pudimos ver. Pero como mínimo entonces las coordenadas de longitud y latitud, ¿no? Entonces nosotros los datos de la biodiversidad los podemos presentar de muy diferentes formas para los análisis biogeográficos, pero estos serían los datos mínimos, ¿no? El nombre de la entidad biológica a la que estamos haciendo referencia, en este caso quizá pudiera ser el nombre de una especie, y las coordenadas geográficas en donde esa especie se registró su presencia, ¿no? Entonces generalmente los análisis biogeográficos tienen estos datos de entrada, y como casi siempre utilizamos sistemas de información geográfica que utilizan grados decimales, bueno, así es como se presenta, ¿no? Entonces estos son como dos ejemplos de cuáles serían los datos básicos para emprender cualquier análisis biogeográfico. Sin embargo, como dijimos, ya estamos dentro de la biogeografía, dentro de la biología comparada, pues lo más interesante para la biogeografía no solamente es el análisis de las unidades de cada una de estas entidades naturales, sino su comparación, ¿no? Entonces, cuando hacemos comparación de diferentes grupos taxonómicos, esas comparaciones generalmente se elaboran a través de datos que se convierten en matrices de datos que son útiles para comparar, ¿no? Entonces, esta es otra forma en la que podemos nosotros tener los análisis, los datos para hacer análisis biogeográficos, que son a través de matrices que nos permiten comparar unidades geográficas y la presencia o ausencia de los taxones en esas unidades geográficas. Sin embargo, cuando nosotros queremos emprender cualquier análisis biogeográfico y suponemos que ya tenemos todo listo y tenemos nuestros datos de la biodiversidad georreferidos, pues nos encontramos con que estos datos de la biodiversidad pues no siempre representan lo que ocurre con la biodiversidad en el espacio geográfico, ¿no? Entonces se sabe que los datos de la biodiversidad pues tienen ciertos problemas, digamos déficits, sesgos, como les quieran decir, que hay que siempre tomar en cuenta, ¿no? Yo les digo a mis estudiantes que siempre antes de emprender cualquier análisis biogeográfico hay que conocer los datos de la biodiversidad, los datos con los que vamos a trabajar, y lo primero es saber de qué pie cojean, ¿no? Entonces algunos autores han descrito muchos problemas, al menos 7 sesgos que tienen los datos de la biodiversidad, de los cuales 2 de ellos son los más importantes en el caso de los análisis biogeográficos, que son el déficit lineano y el déficit wallaceano. Entonces, antes de iniciar cualquier análisis sobre los datos espaciales de alguna unidad taxonómica o de cualquier jerarquía que hayamos elegido, necesitamos tener en cuenta que nuestro conocimiento de la biodiversidad es en general incompleto e inadecuado. Tenemos pocos datos, a pesar de que estamos en pleno siglo XXI, y tenemos datos sesgados. A este conocimiento incompleto e inadecuado de la biodiversidad entonces se le ha llamado déficit lineano. Y está relacionado con que generalmente hay grupos taxonómicos que son más conocidos y otros grupos taxonómicos que son menos conocidos, pero que en general la biodiversidad conocida respecto a la biodiversidad existente en la superficie terrestre pues es tiene una relación muy indirecta, ¿no? En el sentido de que nosotros conocemos al menos
1.5, 1.7, no más de 2 millones de especies en el mundo, pero sabemos que a nivel mundial podrían existir 8, 10, 15 millones de especies, ¿no? Entonces, nuestro conocimiento de la biodiversidad es incompleto. Para algunos grupos taxonómicos, pues tenemos un conocimiento más completo de la biodiversidad, lo cual facilitaría obviamente los análisis biogeográficos, pero en otros casos tenemos conocimiento muy incompleto, ¿no? Muy escaso de algunos grupos taxonómicos. Y esto se agrava conforme el tamaño corporal de los individuos es más pequeño, ¿no? Entonces, entre más pequeños sean los individuos o las unidades que vamos a analizar, hay menos información, y entre más complejos también hay menos información, ¿no? Entonces, todos sabemos que, por ejemplo, algunos grupos taxonómicos como insectos, algunos, no sé, equinodermos, grupos marinos, etcétera, son muy poco conocidos y muy poco representados en las bases de datos de la biodiversidad, y existen otros grupos taxonómicos que serían quizá los ideales para emprender análisis biogeográficos, porque tienen un amplio conocimiento de los no solamente taxonómicos, sino sobre todo este conocimiento geográfico que se requiere para los análisis biogeográficos, ¿no? Entonces, o sea, el conocimiento sobre las áreas de distribución. Pero incluso algunos grupos taxonómicos de los que creemos que conocemos ya y tenemos todo el conocimiento, pues incluso pleno siglo XXI seguimos describiendo especies, como en el caso de algunos mamíferos, y son mamíferos grandes, ¿no? O sea, no son, no ni siquiera corresponden a tamaños corporales pequeños como este tapir, o el monito, o el olinguito, ¿no? Donde se han descubierto especies nuevas para la ciencia en lo que llevamos de este siglo, de grupos taxonómicos que teóricamente son bien conocidos, ¿no? Entonces, esta sería la primera limitación para emprender análisis biogeográficos. La segunda está relacionada directamente con las áreas de distribución, y a ese sesgo o a ese problema que pueden tener los datos se le conoce como el déficit wallaceano, ¿no? Entonces, el déficit wallaceano no es otra cosa sino un conocimiento incompleto e inadecuado de la distribución geográfica en cualquiera de los niveles de la geografía, ¿no? O sea, o de estas escalas geográficas que pudiéramos tener, desde la escala local, regional, global, etcétera. Entonces, para muchos taxones, incluso para taxones de tamaños corporales grandes, como árboles, ¿no? Algunas de las áreas de ocupación de esos grupos taxonómicos ni siquiera se conocen, ¿no? O tienen referencias geográficas a entidades geopolíticas que no tienen sentido biológico, ¿no? Entonces, por ejemplo, podremos tener algunos taxones y que tienen áreas submuestreadas, es decir, muchos sitios en donde no se conoce si el taxón está presente o no, ¿no? Y es la mayoría de los datos de distribución. En muchos de los casos no tenemos, ni siquiera podremos ni pensar en dibujar un mapa de distribución, y en algunos casos, bueno, en el peor de los casos, pues tenemos taxones que tienen solamente una localidad, la localidad en la que fue descrita la especie. Entonces necesitamos, para hacer análisis biogeográficos, pues buenos datos, buenos y suficientes, ¿no? Y que no estén sesgados, ¿no? O sea, no solamente vale tener una gran cantidad de datos. ¿Por qué? Porque la pregunta, cuando nosotros observemos la distribución geográfica de una especie en un mapa, pues no vamos a saber si estamos viendo realmente la distribución de las especies o estamos viendo lo que los biólogos fueron a colectar, ¿no? Entonces, todos los datos geográficos, todos están sesgados, y muchos de ellos adolecen
de una enfermedad que se llama síndrome del recolector, ¿no? Entonces, este síndrome del recolector se refiere a que la mayoría de los datos de la biodiversidad pues están asociados con los caminos, con las carreteras, con las preferencias de los colectores, ¿no? Entonces, hay que preguntarse siempre si lo que nosotros estamos observando en un mapa biogeográfico es la realidad, ¿no? Es la realidad de la distribución de los taxones, o en realidad estamos observando las preferencias de colecta de los biólogos, ¿no? Que les gusta ir a las carreteras, les gusta ir a la playa, solamente van donde están los caminos, donde pueden entrar los autos, etcétera. Profe, tengo una pregunta. Sí. Quiero saber si ese déficit wallaciano se puede reducir aplicando modelos de distribución potencial. Sí, es una forma, ¿no? Sin embargo, algunos de los modelos de distribución, dependiendo también del algoritmo que se elija, podrían estar incluso arrastrando el sesgo wallaciano, ¿no? Entonces, se han implementado algunas estrategias como filtros de los puntos apiñados, ¿no? Para justamente tratar de eliminar como ese sesgo en los datos, que al final sesgarían también al modelo de distribución, ¿no? Entonces hay estrategias, sí, hay muchas estrategias, tanto para tratar de compensar el déficit lineano y el déficit wallaciano, ¿no? Y habría que echar mano entonces de esas estrategias, y una de ellas podrían ser los modelos de distribución, ¿no? Pero hay que tener cuidado porque a veces los modelos también arrastran el sesgo, ¿no? Pero sí, también podríamos usar a lo mejor curvas de acumulación de especies, otro tipo de estimadores de diversidad. Existen también métodos cuantitativos basados en cuadrículas para medir qué tan conocidas, ¿no?, son ciertas localidades, y poder hacer análisis comparativo solo entre localidades equivalentes de conocimiento, etcétera, ¿no? Se han desarrollado bastantes estrategias para tratar de, pues, conocer estos sesgos, ¿no?, y controlarlos, y al final también poder discutir este tipo de sesgos en los resultados de un análisis biogeográfico, ¿no? Porque siempre nos ha quedado la duda de si los sitios de mayor diversidad de especies, por ejemplo, ¿no?, realmente son los que son los más diversos, ¿no? O sea, los biólogos van a los sitios más diversos porque son los más diversos, o esos sitios son realmente más diversos porque van los biólogos, ¿no? Entonces parece trabalenguas, pero el conocimiento de los sesgos que pueden tener nuestros datos es fundamental siempre antes de emprender un análisis biogeográfico, ¿no? Porque, como ven en la diapositiva, ¿no?, uno podría decir, bueno, fíjense, la distribución de la familia Lamiaceae, ¿no? Pues hay más, no sé, mayor diversidad en el centro del país, pero no sabemos si en realidad es mayor diversidad o están ahí porque hay todo el mundo colectamos en el centro del país, y obviamente nadie va y colecta la mitad del desierto de Chihuahua, ¿no? Entonces, sí, hay que utilizar estas estrategias, todas las estrategias existentes para conocer los datos y preguntarnos si lo que vemos en un mapa es la realidad o no es la realidad, ¿no? Ahí dice en la diapositiva, patrones reales, ¿no? O sea, esto que vemos en los mapas son lo que realmente ocurre en la naturaleza, o solamente es nuestra percepción de la naturaleza, ¿no? Y es una de las preguntas de la ciencia más importantes, ¿no? O sea, lo que existe en la naturaleza, ¿existe per se o solamente existe porque nosotros lo podemos observar, medir, cuantificar, etcétera? Y esta pregunta, a ver, voy a regresarle un poquito, acerca de los patrones reales, nos lleva a preguntarnos, ¿no?, pues, ¿qué es un patrón? ¿Qué es un patrón biogeográfico? ¿Qué es lo que estudia realmente la biogeografía? ¿Qué es esa unidad geográfica que estudia? Bueno,
como sabemos, entonces las distribuciones geográficas pues tienen límites, ¿no? Nosotros podemos observar, por ejemplo, las mapas de especies y podemos ver que hay especies que pueden estar distribuidas por todo el globo, ¿no? Que pueden estar representadas en todos los continentes o en casi todos los continentes. Y podemos ver especies, ¿no? Que son exclusivas o están restringidas a ciertos lugares. Estos taxones restringidos, no exclusivos de ciertos lugares, pues en términos generales los llamamos endémicos. Pero también hay otros tipos de disposiciones espaciales de las distribuciones geográficas que pueden presentarse, por ejemplo, de forma aislada, de forma disyunta, etcétera, ¿no? O sea, las distribuciones geográficas, al parecer, tienen límites y esos límites se deben a una razón. Es decir, las distribuciones geográficas no obedecen al azar. Cuando nosotros comparamos diferentes distribuciones geográficas, surge incluso un fenómeno mucho más interesante, ¿no? Que es que diferentes distribuciones geográficas pueden repetirse, pueden compartir sus límites, etcétera. Un patrón, si nosotros buscamos en el diccionario, ¿no? Un patrón es una característica, un fenómeno que se repite, ¿no? Un fenómeno que representa ciertas tendencias, ciertas repeticiones. En el caso de la biogeografía, entonces, estudiamos estas áreas de distribución o estas distribuciones geográficas de forma comparada, ¿no? O sea, las comparamos. Dijimos, estamos dentro de la biología comparada y nuestra unidad básica de estudio son las distribuciones geográficas. Entonces, cuando comparamos diferentes distribuciones geográficas y vemos que sus límites se comparten, porque obedecen generalmente a algún fenómeno en particular, pues entonces a esta compartición de límites, ¿no? O a esta repetición de distribuciones geográficas, a eso se le llama un patrón. Entonces, lo que estudia la biogeografía o lo que trata de descubrir la biogeografía son los patrones de distribución geográfica, o sea, los patrones de distribución en el espacio, ¿no? Y también con respecto al tiempo. Así entonces, los patrones de distribución son fenómenos que intenta descubrir la biogeografía, ¿no? Ahora ya dijimos también, deben ser patrones naturales, o sea, existen independientemente de nuestra capacidad como seres humanos para descubrirlos. Nosotros suponemos que hacemos una acción de descubrimiento, una acción de identificación. O sea, nosotros describimos los patrones naturales, pero nosotros no deberíamos, digamos, como imponerlos en la naturaleza. La función de la biogeografía o de un biogeógrafo tendría que ser una función de descubrimiento de patrones naturales, de lo que ya existe en la naturaleza. Y entonces suponemos que cuando nosotros observamos estos datos repetitivos en el espacio geográfico, pues no solamente obedecen a esta como preferencia que pueden tener los biogeógrafos por ciertos lugares y ciertos tiempos, sino que en realidad existen en la naturaleza y que tienen un agente que los causó, o sea, que no obedecen al azar, que existe un factor que los produce. Ese factor que los produce son los procesos, es un proceso, son los procesos. Los biogeógrafos, entonces, en general, estudiamos los patrones de distribución y después explicamos los procesos que los generaron, los agentes causales, los fenómenos que produjeron esos patrones, esas áreas de distribución que comparten los límites, ¿no? Algunos de los patrones biogeográficos más importantes son, ahorita los vamos a ver, pero también se pueden
clasificar, ¿no? Entonces incluso hay autores que han clasificado también a los diferentes patrones de distribución, y en términos generales podríamos dividirlos entre patrones primarios, secundarios y terciarios, aunque no es una clasificación que todos los biogeógrafos acepten, ojo. Pero en primer lugar, dicen Myers y Giller que lo que hacemos es describir y documentar como patrones primarios aquellos que se infieren directamente de la distribución, o sea, la descripción directa de la distribución geográfica. Después, lo que hacemos es identificar patrones secundarios, que se refiere al análisis de los datos primarios, obviamente, pero justamente al descubrimiento de gradientes, por ejemplo, del endemismo, etcétera, ¿no? Y finalmente, lo que haríamos con esos patrones de distribución serían establecer hipótesis o proponer hipótesis de relación de esas recurrencias o repeticiones de datos con relación a cierto fenómeno, cierto factor que puede existir sobre la superficie terrestre. Respecto a los procesos, estos agentes causales, estos fenómenos que generan, que son los que producen estos límites de distribución que se repiten en el espacio, entonces también podríamos hacer clasificaciones de ellos, ¿no? Entonces, de ellos podríamos, por ejemplo, pensar en aquellos que ocurren a grandes escalas, que tienen una naturaleza abiótica, quizá como movimientos tectónicos, cambios en el nivel del mar, cambios en el clima, cambios en la circulación oceánica, etcétera, ¿no? Entonces estos son fenómenos que nos permitirían que varios grupos taxonómicos o varias unidades geográficas pudieran tener el mismo comportamiento, pudieran repetirse. Dentro de los abióticos locales podría haber fenómenos que modifiquen las distribuciones geográficas, como las erupciones volcánicas, los huracanes, incendios, etcétera, ¿no? Dentro de los bióticos, procesos como procesos adaptativos, la extinción, procesos de especiación, y dentro de los ecológicos, interacciones bióticas, ¿no? Interacciones como la depredación, la competencia, procesos de dispersión, etcétera, bla, 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 ¿no? Ok. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Ok. Sí. Sí. Bueno. Sí, bien. Sí, todo bien, gracias. Sí, todo bien. Listo. No se me duerman porque como no los puedo ver, nada más veo mi pantalla. Bueno, entonces dijimos que la biogeografía es la ciencia que estudia los patrones espaciotemporales de la biodiversidad, ¿no? Y los primeros patrones espaciales que se estudiaron, pues obviamente son los que están relacionados justo con la diversidad. Con la diversidad entendida, digamos, como la riqueza de especies, ¿no? La riqueza específica. Entonces, vamos a empezar ahorita a ver algunos ejemplos de patrones de distribución que estudia la biogeografía, ¿no? Y sobre todo aquellos que se han estudiado durante muchos años, ¿no? Entonces, los principales han sido los patrones de la diversidad. ¿Cómo se reparten el espacio geográfico las diferentes especies? Casi siempre, ¿no? Cuando hablamos en biogeografía estamos hablando de nivel específico, pero no solamente en biogeografía, también en ecología y en muchas ramas de la biología casi siempre hablamos del nivel específico, ¿no? De ese nivel taxonómico dentro de la jerarquía organísmica que corresponde al nivel de especie. Y no solamente los biólogos, ¿no? Sino también los políticos siempre hablan del nivel de especie porque además es el único que conocen, ¿no? Entonces, pero bueno, nosotros como biólogos casi siempre nos referimos al nivel específico. ¿Por qué? Porque es la medida más común de la biodiversidad, ¿no? Entonces, muchos de los patrones biogeográficos que se han estudiado durante siglos, ¿no? Han sido justamente al nivel de la especie, ¿no? De esta unidad reconocible que es más o menos
fácilmente detectable, más o menos fácilmente detectable, de la que tenemos gran cantidad de datos y que además suponemos que representa a otros aspectos de la biodiversidad, ¿no? Entonces, cuando nosotros trabajamos a nivel específico, nosotros suponemos que lo que ocurre en el nivel específico de esta jerarquía organímica está ocurriendo en las otras jerarquías y en los otros niveles de la biodiversidad. Y entonces estudiamos a la biodiversidad generalmente sobre el espacio geográfico en los tres componentes de la biodiversidad que enunció Whittaker, ¿no? Que todos conocemos, que es la biodiversidad alfa, la diversidad beta y la diversidad gamma. Así entonces, principalmente los ecólogos, si queremos etiquetarlos, o los biogeógrafos ecólogos, los que están más dentro de la biogeografía ecológica serían los que estudiarían este tipo de patrones de la diversidad, ¿no? Entonces, uno de los resultados más interesantes de estos estudios pues están referidos a la representación cartográfica de cómo se representa la riqueza de especies, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos riqueza de especies de roedores, diversidad beta, etcétera, para Sudamérica. Y además dentro de estos patrones de diversidad podemos encontrar muchas variantes, ¿no? Que pueden ser los estudios de los patrones del gradiente latitudinal de especies, el gradiente altitudinal, la regla de Berman, la regla de Rapoport, la relación de estos gradientes con los procesos que los generan, por ejemplo, los cambios que pudiera haber en el ambiente acuático, la latitud de los continentes, la posición geográfica, la afinidad geográfica, etc. Ahora, digamos, más para los biogeógrafos más evolutivos, o la biogeografía esa que está más cerca de esas escalas espaciotemporales mucho más amplias que tienen que ver con los procesos evolutivos, los biogeógrafos estudiarían otro tipo de patrones que se refieren a la homología, ¿no? Si se acuerdan, bueno, la homología dentro de la sistemática filogenética no es otra cosa más que un tipo de similitud, digamos entre comillas, ¿no? Que se hereda debido a la ancestría común, es decir, las sinapomorfías, ¿no? Dentro de la sistemática filogenética, Patterson propuso que hay 3 pruebas de homología. Entonces, ¿se acuerdan? La primera prueba de homología es la prueba de la similitud, donde cuando existen 2 o más caracteres que tienen estados de carácter que se parecen, ¿no? Porque se parecen desde el punto de vista estructural, topológico, embrionario, etcétera, pueden ser propuestos como homologías, ¿no? También aquellos caracteres que no ocurren simultáneamente en la misma posición en el mismo organismo, ¿no? El ejemplo clásico de Patterson de Los Ángeles, ¿no? O la prueba de conjunción también nos permitiría proponer que 2 caracteres pudieran ser homólogos. Y finalmente, la prueba de la congruencia, donde a través de un análisis filogenético, después de elaborar un análisis filogenético y de obtener un cladograma, nosotros podríamos proponer que un carácter es homólogo, se presenta como una sinapomorfía cuando es congruente con otras homologías dentro del cladograma. ¿A qué vamos con todo esto, no? Porque ya parece que ya estamos en una clase de sistemática y no de biogeografía. Bueno, así como se propone la homología, o hay propuestas de homología dentro de la sistemática, los biogeógrafos más evolutivos estarían encargados de estudiar los patrones de la distribución geográfica a través de la homología. Es decir, la homología también es un patrón de distribución. Dentro de la sistemática, entonces, se proponen hipótesis de homología primaria a través de la similitud o la conjunción.
Y de homología secundaria después de realizar un análisis filogenético, un análisis cladístico que nos permitiría saber si dos o más caracteres son homólogos. Así entonces, la homología primaria se refiere a un estadio de generación de hipótesis y la homología secundaria a la legitimación o la contrastación de esa hipótesis. Cuando nosotros trasladamos estos conceptos a la biogeografía, nosotros podríamos proponer patrones de distribución geográfica que están basados en historias comunes, historias evolutivas, historias espaciotemporales en común. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros observamos un patrón de distribución, es decir, diferentes unidades naturales que tienen los mismos límites biogeográficos, nosotros los postulamos con que se encuentran con esos mismos límites porque tienen una historia evolutiva común en el espacio y en el tiempo. Entonces ahora tenemos un proceso también que genera estos patrones de distribución, es decir, un proceso en común. Y entonces la homología primaria se trata del descubrimiento o de la postulación de estas hipótesis de historia común debida a procesos comunes cuando uno observa las distribuciones que tienen congruencia espacial, ¿no? Y la homología secundaria pues se trataría entonces de la contrastación de las hipótesis de homología primaria, ¿no? Y esto se hace utilizando evidencia externa. Esto lo vamos a ver durante todo el curso, así que no se preocupen mucho, ¿no? Nada más son como brevemente qué tipo de patrones o procesos podríamos estar estudiando. Dentro de los procesos biogeográficos más importantes, entonces, que ya vamos a analizar dentro de este curso y que vamos a estudiar más bien ya dentro de una biogeografía integral, ¿no? Ya no pensándolos como aquellos que son más ecológicos, más históricos o más evolutivos, están, por ejemplo, los cambios de clima, ¿no? Entonces, fíjense que estamos siguiendo como todo el proceso que haría un biogeógrafo al emprender cualquier estudio dentro de una biogeografía integral, ¿no? Entonces ya supimos cuál es la definición de la biogeografía, que ya dijimos que para efectos pragmáticos vamos a estudiar una parte, ¿no? Solamente de las escalas espaciotemporales, solamente una parte de los procesos biogeográficos, pero que hasta poder llegar a esa pregunta de cuáles son los procesos que generan las distribuciones, debemos haber primero identificado los patrones, ¿no? Entonces, estamos como siguiendo el curso de un análisis biogeográfico. ¿Cómo debería hacerse un análisis biogeográfico? Desde primero la obtención de los datos, después el análisis, digamos, crítico de los datos hacia los sesgos que pudieran tener estos datos, en este caso el sesgo lineal y wallaciano, el descubrimiento ya de los patrones de distribución a través de la compartición de los límites, ¿no? Y después ahora vamos entonces a los procesos que pudieron haber generado esos patrones de distribución, ¿no? Entonces quizá esta sería una de las preguntas también de las más importantes, ¿no? No solamente quedarnos en cuáles patrones de distribución o cómo se presentan los límites de distribución en la superficie terrestre, sino qué es lo que los genera, ¿no? Entonces ahora ya estamos en esta parte del quehacer biogeográfico, que sería hacernos la pregunta de cuáles son los procesos que producen las disposiciones espaciales de las entidades biológicas sobre la superficie terrestre, ¿no? Entonces, uno de ellos, y quizá el más ecológico, aunque sigo diciendo como esta dicotomía ecología-historia, pero es como más, solamente como para ejemplificar, ¿no? Pero al final lo estamos integrando, pero esta sería como más ecológica, o la que se piensa que es como más ecológica, ¿no? Que es en esas escalas espaciotemporales amplias, que son los cambios climáticos, ¿no? Entonces, uno de los procesos más estudiados dentro de la biogeografía en estas escalas, pero que están
más cerca, entre comillas, de la ecología, pues es el clima, ¿no? Y varios de ustedes justamente van a trabajar con cuestiones climáticas, por ahí lo estuvieron contando, ¿no? Cuando se presentaron. Entonces, bueno, el clima es uno de los procesos o de los factores que nos permiten también estudiar el porqué de las áreas de distribución geográfica y en particular el cambio climático, ¿no? El cambio climático entendido como aquella variación global del clima que se produce en ciertas escalas de tiempo, ¿no? Y que ocurren además en todos los parámetros climáticos, desde aquellos que se deben a la que ocurren, digamos, de manera natural, hasta aquellos que son más bien de origen antropogénico. Y así entonces, ¿no? Podemos estudiar en estas escalas temporales amplias procesos de cambio climático, pero típicamente dentro de la biogeografía los estudios del clima, del cambio de clima, son más comunes en las últimas como etapas, ¿no? de las eras geológicas, todo lo que corresponde hacia Cenozoico y particularmente a los cambios climáticos del Pleistoceno, ¿no? Entonces, vean que estamos en una escala espaciotemporal, sobre todo temporal, pequeña, ¿no? Porque respecto a la historia de la Tierra, voy a regresar tantito, ¿no? Que son de millones, miles y millones de años. Los estudios, por ejemplo, que se ubican hacia el Pleistoceno, pues solamente están hablando de apenas de ayer, ¿no? Dentro de la historia de la Tierra, alrededor de unos 2.5 millones de años hasta más o menos 1.5 millones de años, ¿no? Y estos estudios, pues básicamente tratan de entender cómo las glaciaciones y las interglaciaciones han modificado las distribuciones geográficas, la disposición espacial de las entidades de la biodiversidad en estos últimos años, ¿no? Entonces hay algunos estudios biogeográficos, por ejemplo, los estudios referentes a los refugios, ¿qué más? ¿Cómo se llaman estas? Retrodicciones de la distribución espacial con base en modelos de nicho ecológico, etcétera, ¿no? Y se supone, ¿no?, que estos cambios entre las glaciaciones y los interglaciales, pues bueno, han modificado en una gran parte las áreas de distribución, o las distribuciones geográficas de la biodiversidad, y entonces los patrones que vemos hoy en día pues son resultado de estos fenómenos, ¿no? de los fenómenos de los cambios de clima, incluyendo incluso el cambio climático relacionado con el siglo XIX, siglo XX, que más bien tiene origen antropogénico y que se conoce al menos desde la época de la Revolución Industrial, debido a la acción del hombre y generalmente por la emisión de los gases de efecto invernadero y de la deforestación, ¿no? Entonces también esta es una área de conocimiento muy moderna, digamos, dentro de la biogeografía, que es la predicción ahora acerca de los cambios que puede haber en los patrones de distribución geográfica debido a la acción del cambio climático. Y dentro de una biogeografía más evolutiva, ¿no?, aquella que tiene que ver más con una escala temporal mucho más amplia, ¿no?, más relacionada con la historia de la Tierra, los procesos que están justamente relacionados con los cambios, con la tectónica de placas, la deriva continental, etcétera, y cambios de la superficie terrestre, más de tipo geográfico, fisiográfico, etcétera, ¿no? Estos tres procesos, que son los más estudiados dentro de esta biogeografía más evolutiva, son la vicarianza, la dispersión y la extinción, ¿no?
El proceso de dispersión, entonces conocido como cuando una especie la población de una especie o de cualquier taxón atraviesa una barrera por sus propios medios, una barrera geográfica, y que una vez que atraviesa esa barrera geográfica, bueno, pues puede producir mediante el aislamiento especies nuevas. Por otro lado, el proceso de vicarianza, referido más bien como a un área de distribución ancestral o una especie que tiene una distribución ancestral que posteriormente es fraccionada por algún fenómeno geográfico, ¿no? Generalmente cambios en la disposición de los continentes, etcétera, el surgimiento de una barrera, por ejemplo, cuando surge una cordillera, cuando surge o se abre un brazo de mar, etcétera, y que aísla y que fragmenta o aísla las poblaciones, la población original de esa especie, y cuyas poblaciones aisladas posteriormente pueden divergir y convertirse en otras especies, ¿no? Podrían generar el suficiente número de sinapomorfías para ser consideradas posteriormente diferentes especies. Hoy en día sigue existiendo el típico debate entre el dispersalismo y el vicariancismo, pero como les comentaba Juan José en la mañanita, pues nuestra intención es tratar de deshacernos de esta visión un poco reduccionista de que los procesos de dispersión operan siempre aislados de los procesos de vicarianza, sino que todo el tiempo todas las especies están siendo sujetas a cambios tanto de la superficie terrestre como cambios intrínsecos que les podrían permitir ampliar sus capacidades de dispersión y por lo tanto atravesar barreras, ¿no? Entonces ya también se está empezando como a disolver un poco esta línea divisoria entre el dispersalismo, digamos, más recalcitrante y el vicariancismo más aguerrido, ¿no? Donde nosotros podríamos tener para un mismo grupo taxonómico historias tanto de dispersión como historias de vicarianza, ¿no? Entonces que pudieran estar combinadas en diferentes momentos de la historia evolutiva en el espacio geográfico de un grupo taxonómico. Entonces este ejemplo es el ejemplo clásico del Mesosaurus, ¿no? Donde tenemos fósiles de Mesosaurus en dos lugares muy distantes, en América del Sur y en África, también en Sudáfrica, y donde podríamos un mismo patrón de distribución, podríamos explicarlo por fenómenos tanto de dispersión, como suponer que se surgió en alguno de los dos lugares y se dispersó hacia el otro, atravesando el mar, ¿no? Bajo una geografía estable, o pensar, ¿no? Bajo otro punto de vista, que en realidad los continentes estuvieron unidos en algún momento de la historia de la Tierra y cuando se separaron, bueno, las biotas se separaron con ellos y por eso hoy en día vemos estos continentes separados, pero el área donde habitaba el Mesosaurus pues era una única área que fue fragmentada mediante un proceso de vicarianza, ¿no? Y finalmente, el proceso quizá menos estudiado desde el punto de vista de la biogeografía, porque tiene la mala costumbre de no producir patrones, ¿no? Es el proceso de extinción. La extinción también es un proceso que modifica obviamente las distribuciones geográficas de los taxones y que puede ocurrir desde la localidad, quizá llamándolo a lo mejor más como extirpación o extinción local, hasta la eliminación completa de un taxón, y que esto pudiera también estar modificando los patrones de distribución o los límites distribucionales de otros grupos taxonómicos, ¿no? Entonces es un proceso natural, pero es un proceso sumamente complejo del que tampoco tenemos suficientes estudios, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, en la historia de la Tierra han ocurrido muchas extinciones. Por ahí tenemos un compañero que va a estudiar ahí a la megafauna, creo, ¿no? de mamíferos.
y cómo las especies en el tiempo y en el espacio han cambiado de tal forma que incluso algunas de ellas han desaparecido, ¿no? Y existen muchas razones de estas extinciones, ¿no? Entonces, dentro del proceso de la extinción como tal, pues podemos tener un montón de variantes y de causas tanto terrestres como extraterrestres que pudieran estar causando la pérdida de la biodiversidad en algún momento de la historia de la Tierra. Fíjense que ahorita estamos otra vez en estas escalas temporales súper amplias y a lo mejor también en una escala espacial amplia, que pudieran estar modificando las distribuciones geográficas a través, por ejemplo, de explosiones volcánicas, descensos bruscos en el nivel del mar, disminución de la cantidad de oxígeno, cambios, otra vez aquí tenemos los cambios climáticos, etcétera, ¿no? Incluyendo también, obviamente, por ejemplo, el impacto de meteoritos, ¿no? Etcétera, 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 ¿no? Algunos otros fenómenos que no son tanto intrínsecos de la Tierra, pero que también pueden afectar las distribuciones de los taxones y que han ocasionado extinciones históricas, ¿no? Entonces, el proceso de la extinción también modifica la distribución espacial de los grupos taxonómicos, no de una forma, digamos, tan universal como para producir patrones en la mayoría de los casos, pero en otros casos sí, ¿no? Tan así que ha habido extinciones históricas masivas que sí han modificado patrones enteros de la distribución geográfica de los seres vivos sobre la superficie terrestre, ¿no? Como no sé, la extinción del Triásico y la del Pérmico, donde se extinguió hasta el 96% de la biodiversidad de la Tierra. Y bueno, y finalmente, quizá uno de los objetivos, digamos, últimos de la biogeografía podría ser el estudio de la extinción, del proceso de la extinción como un proceso antropogénico, ¿no? Y que está ahora relacionado con una escala temporal hiper pequeñita, ¿no? O sea, ahorita estamos hablando, hace rato estábamos hablando de millones y millones de años, pero ahora estamos hablando de unos cuantos cientos de años, ¿no? Por ejemplo, la sexta extinción se reconoce que en dos fases, una que comenzó justo cuando comenzó la dispersión de los primeros seres humanos, hace unos 100.000 años, ¿no? Que es nada en la historia de la Tierra, y la fase 2 que comenzó hace unos 10.000 años, ¿no? Cuando se comenzó la agricultura. Y los cambios en las tasas de extinción relacionados con esta actividad antropogénica, ¿no? Que no son comparables por nada esas velocidades de extinción, ni con las extinciones más grandes que ha habido en la historia completa del tiempo geológico, ¿no? Entonces, aquí es lo que les comentaba respecto a, digamos, este fin último que pudiera tener la biogeografía respecto a la conservación de la biodiversidad, ¿no? El estudio de los procesos de extinción recientes, la afectación a los patrones naturales de la distribución geográfica y la búsqueda, digamos, de alternativas en cuanto a la priorización de sitios de conservación, ¿no? Entonces aquí hay otra tarea también importante que pudiera hacer un biogeógrafo respecto a la conservación de la biodiversidad, aplicando todo el conocimiento biogeográfico disponible. Y bueno, es todo, es una muy larga introducción. Trataremos de abordar casi todos los aspectos que incluiría un análisis biogeográfico completo, ¿no? Un panorama muy general de lo que sería la biogeografía, de a lo que se dedica la biografía, pensándola ya no como una ciencia reduccionista simple y con límites fijos, sino ya pensándola como una ciencia integral
una ciencia muy compleja, y que de forma pragmática pues tenemos que dividirla para estudiarla, ¿no? Pero que en realidad puede incluir muchos tipos de fenómenos, de procesos, de patrones, etcétera, 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 ¿no? Dudas, comentarios, preguntas, se me acabó la voz. ¿No? ¿Algo que quieran comentar? ¿Fue demasiado? Es solamente una breve introducción. Los dos artículos que vamos a ver, uno se trata básicamente de los sesgos, ¿no? De cómo lidiar con los sesgos, que es el artículo de unos brasileños. El de Oliveira y colaboradores, que es un artículo como para lidiar, un ejemplo de cómo lidiar con los sesgos, y el otro es un artículo de Juanjo sobre biogeografía evolutiva, ¿no? El pluralismo integrativo del que habla es un artículo mucho más filosófico acerca de las biotas y su representación en el espacio geográfico desde un punto de vista mucho más evolutivo, no tan ecológico, digamos, ¿no? Entonces, bueno, si no tienen comentarios, pues habría que hacer las tareas, ¿no? Ahí que les comenté, ahí tienen varias tareitas para hacer, se las voy a recordar, espérenme. Presentación, clase 0, se las voy a poner para que nos acordemos. Y ahí está, ¿no? Entonces, tareas: leer los dos artículos de la unidad 1, el de Morrone y el de los brasileños, acerca de los sesgos. Y entonces, para hoy, ya tenemos que saber quiénes van a hacer los videos de estos dos artículos. Y los que hayan elegido estos artículos, entonces nos avisan a todos a través del foro